Lo primero, agradeceros vuestro ratito de parar con el ritmo de trabajo cotidiano, que ya sé que enero es la cuesta de vuelta a la oficina, a los papeles, a todo, así que muchas gracias por asistir. Como Tito ya ha introducido antes, soy Ana Peñalver, vengo desde Madrid, trabajo en Oficina Central, en la Fundación Texos de Tecnologías Sociales. Imagino que casi todos y todas conoceréis ya lo que es la Fundación Texos. Es una fundación entre Cruz Roja Española y Fundación Vodafone España, que aúna esas dos partes, todo lo que son las competencias tecnológicas que ofrece el sector tecnológico de Vodafone, Fundación Vodafone España, y todas las capacidades sociales que tiene y que va almacenando la Cruz Roja Española. Entonces, la Fundación Texos inicialmente surge con proyectos muy antiguos y que a todos os sonarán, que es la teleasistencia móvil, la teleasistencia domiciliaria, etcétera, pero ahora hacemos otras muchas más cosas, incluso que suenan a futuristas, como la realidad virtual. Entonces, bueno, en este contexto de búsqueda de soluciones tecnológicas para cubrir proyectos que se realizan con colectivos vulnerables, abordamos una necesidad que identificábamos durante muchos años, y era que la gente que trabajaba en los proyectos de Cruz Roja, en muchas ocasiones no se les ocurría cómo abordar ciertos proyectos utilizando la tecnología. Nos contaban a lo mejor una problemática y nosotros rápidamente identificábamos, oye, ¿y no has pensado en utilizar una aplicación móvil que te recoja los datos y que te mande directamente al domicilio? Ah, pues no. Entonces, bueno, fuimos identificando que las personas estaban alfabetizadas digitalmente progresivamente, pero que no tenían una alfabetización digital crítica como para seleccionar qué tecnología es adecuada para mí para aplicar en mi trabajo. Entonces, propusimos dentro de nuestra actividad de la Fundación, dentro del observatorio que llamamos social y tecnológico, el hacer unos desayunos TIC. Este es el primer desayuno TIC que hacemos en Barcelona, que espero que sea el primero de otras nuevas oportunidades, y pretende hacer eso, pretende dotaros de ideas, capacidades, pequeñas píldoras, semillas que hagan que esa unión de lo tecnológico y lo social, que hasta ahora estaba tan descontextualizado, tan alejado el uno del otro, tenga la oportunidad de ir de la mano. El ponente que tenemos hoy, Ismael Peña, va a trabajar en esa línea, y la propuesta que trae hoy para el desayuno tecnológico es que no hay desarrollo sin emancipación. Las TIC como oportunidad estratégica. Ismael ha colaborado con Cruz Roja en temas de cooperación y TIC y cooperación, y creo que tiene casi toda la línea. Le preguntaba antes de empezar, digo, leo todo tu currículum que tienes aquí de la Huerta de Cataluña, de doctorado, de tal, y bueno, yo creo que lo más interesante es que él mismo tome la palabra, que nos introduzca en el tema, que creo que es bastante novedoso para todos. Gracias. Bueno, gracias por los que vais a aguantar la próxima hora o 2 horas que estemos aquí juntos, no hablando yo todo el rato, espero. Y sobre todo os explico cuál es la aproximación que he tomado o por qué vamos a ir de esta forma. Más que muchas soluciones específicas, más de tecnologías aplicadas que se están dando en el mercado o en el ámbito de la cooperación, lo que pretendo yo en los próximos minutos es daros herramientas un poco para justificar el por qué ese apoyar la tecnología hoy. No por el solucionismo que hay desde algunos ámbitos de que la tecnología lo va a solucionar todo y todo es solucionado a través de la tecnología y abrazarla incondicionalmente porque la tecnología es una varita mágica, no va por ahí, pero sí porque estamos en un punto de cambio muy importante socialmente, no tecnológicamente solamente, porque la cooperación al desarrollo y lo que es la asistencia a los ámbitos de exclusión social pueden beber de la tecnología. Y seguramente la parte más importante, que es en la que voy a centrar, porque si no hacemos eso, la tecnología va a pasar de ser una utopía que lo va a solucionar todo, eso es discutible, pero que sí que no es discutible es que la tecnología va a ser un vector de exclusión social muy fuerte, fortísimo, y que como mínimo, a lo mejor no mejoraremos el mundo utilizando tecnología con la gente con las que trabajamos, pero sí evitaremos que empeore, lo cual no está nada mal. Es decir, evitar que las cosas empeoren de hoy en el futuro es yo creo que una aspiración como mínimo legítima. Lo que voy a intentar explicar es precisamente eso, que Internet multiplica lo que tenemos en el terreno, multiplica las cosas buenas y las cosas malas, que es un vector de exclusión muy fuerte y que no es solamente el uso de la tecnología, por eso hablo de la emancipación, sino el uso emancipador. La gente va o a estar mejor o a estar peor,
pero es muy difícil pensar que en un futuro próximo el uso de tecnología nos vaya a dejar igual. Bueno, ahora lo explicaré, pero por el impacto que está teniendo, por la aceleración de los cambios, etc. Empiezo con una cosa muy práctica o muy aplicada, después voy a tomar mucha distancia, diréis, ¿este hombre de qué está hablando? Voy a ir prácticamente a Amartya Sen y a los 90 y me voy a separar mucho de nuestro objeto de estudio. Pero aquí, que no lo veis, pero está colgado en internet y ya lo podréis leer después, es un estudio que hicimos con Fundación Splay sobre qué espera la gente en ámbitos de salud por la tecnología. Y prácticamente no hay nada que sea lo habitual de, pues voy a tomar mejor las pastillas, o me va a ayudar a tener un reloj que me diga cuándo tomar las pastillas, o me va a ayudar a las cosas más que nos vienen más a la cabeza, más directas, de mejorar esa eficiencia o esa eficacia de cómo lo hacíamos antes. Hay temas de acompañamiento, hay temas de cuidado de enfermos, hay temas de empoderamiento porque estoy más informado y puedo tener una relación más de tú a tú con los médicos. Hay temas de comunidades de práctica entre los médicos, temas de comunidades de práctica entre los pacientes, temas de comunidades de práctica, para mí es un tema importante, comunidades de práctica entre los cuidadores. Entonces, y como veis además con el gráfico, todo es igual de importante. Y dices, bueno, pues vaya porquería de priorización. Y esa es la cuestión en parte, tenemos unas tecnologías que van a ser totalmente capilares en prácticamente todo lo que hacemos y que vamos a tener que estar pendientes de cómo en todos los ámbitos las utilizamos. Lo diréis si queréis, además en términos más técnicos. No es solamente utilizar las tecnologías para evitar la brecha digital o para mejorar unos puntos donde creíamos que la tecnología era muy importante, sino que si no tenemos una concepción más 360 de todo lo que es la relación con el ciudadano, la relación con el paciente, la relación con el excluido social, va a ser muy fácil que por una de estas brechas se nos cuele esa desigualdad social. Y ahora tomo ese zoom hacia afuera, tomo esa gran distancia y vamos a ver qué entendemos por desarrollo. Insisto, me voy a ir muy lejos, después voy a acabar acabando en salud electrónica o en e-salud o en temas de TIC y salud, pero creo que vale la pena hacer un paso atrás o varios y qué es lo que entendemos por desarrollo socioeconómico o desarrollo en general, ¿no? Y lo que clásicamente se ha hablado de esto, digamos, de lo que es desarrollo, si queréis desde Ricardo o incluso desde Adam Smith, a 200, 300 años hacia atrás, era prácticamente que la gente tuviese recursos, que la gente tuviese cosas. Perdona que no sea muy técnico en las palabras, pero esa es la idea, ¿no? Si tengo cosas, tengo acceso a recursos, estoy desarrollado, y si no las tengo, pues estoy subdesarrollado o tengo un vector de exclusión. Y ahí es donde algunos hablan de elección objetiva. Si tengo un pozo de agua, puedo objetivamente escoger o sea, puedo beber. Si tengo un techo, pues tengo esa elección de estar cobijado, si tengo ropa, si tengo comida, etcétera. Y si no, no tengo esa elección objetiva porque no está la escuela, si está a 2.000 kilómetros de distancia, pues no puedo escoger ir a la escuela. En los 90, alguien llamado Amartya Sen y después toda la gente que viene después, desde Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano, etcétera, dicen, igual no basta con tener una escuela cerca de casa, no basta con tener determinados accesos físicos a los recursos, sino que hay que tener esa especie de voluntad o esos valores de querer utilizar eso. Si queréis, el ejemplo que más nos viene a mano a menudo es, hay escuelas en la mayor parte de los países del mundo, pero en algunas culturas, por ejemplo, la mujer no está bien visto que vaya a la escuela, porque eso es cosa de hombres. En este país mismo, sin ir más lejos, hace 50 años, que la mujer votase, aunque podía hacerlo, no era una gran idea. Entonces, a mi madre le decía a mi padre, oye, ¿qué tengo que votar en las próximas elecciones? Ella podía votar, de hecho, ella iba a votar. Pero lo comentaba en casa y probablemente mi padre le sugería cuál era el sentido del voto que era mejor para todo el mundo y especialmente para ella. Insisto, 50 años, voto en España universal, pero todavía unos valores que privaban a alguna gente de ir. En el caso, si queréis, para no irnos tan lejos, en la burbuja de lo que era, digamos, la construcción y el tema inmobiliario, mucha gente tenía una escuela pública al lado de casa y decidían que era mejor ir a poner copas o ir a poner ladrillos que seguir formándose para tener una FP o una carrera y tener en un futuro, como se demostró después, bastante más cercano del que se creía, la oportunidad de no estar en el paro. Esa elección subjetiva va de esto, de tener esos valores que nos dicen, a pesar de que tenga o no la acción objetiva de poder a tener acceso a recursos, hace falta que yo querer hacer eso. En el caso de los jóvenes, el mercado de trabajo, la educación es uno de ellos. En el caso de la mujer,
en muchos mundos, no solamente lejanos, sino también propios, de emanciparse, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la parte que, sobre todo, Amartya Sen y compañía en los 90 introducen con las capacidades. Pero no solamente hace falta tener acceso físicamente a los recursos, no solamente hace falta querer acceder y utilizar esos recursos, sino que hace falta que te dejen hacerlo. Esta seguramente es la parte más evidente, pero aún así, en términos de desarrollo, incluso hoy en día, sabemos que tiene muy poca relación la democratización con el PIB. Decimos, el PIB es un índice de desarrollo o un indicador de desarrollo muy válido, y en cambio el PIB no recoge nada de democratización. Es más, sabemos que la economía medida solamente en términos de PIB es independiente del tema de democratización. Eso es así. Hay dictaduras que funcionan súper bien en términos económicos y democracias que funcionan súper mal en términos económicos. No hay relación. Pero en cambio, sabemos que en términos de emancipación, de libertades, de derechos, esa elección efectiva, poder hacer algo, no porque tengo acceso físico, no porque yo quiero hacerlo, sino porque además me permiten hacerlo, es una cuestión básica para esa emancipación, para la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejadme que introduzca en este momento 3 palabras que seguramente no es la definición más canónica que tenemos en el diccionario, incluso en la literatura de desarrollo, pero que me va a venir muy bien para explicar la parte que vendrá después. Me permito redefinir libertad aquí como esa ausencia de barreras a poder acceder a recursos. Entonces yo tengo la libertad de ir a la escuela porque tengo una escuela, tengo la libertad de beber, de estar cobijado porque no me van a echar de casa o porque tengo acceso a alimentación, etcétera, etcétera. Empoderamiento es que yo quiero utilizar esos recursos en mi beneficio. Existen, tengo la libertad de utilizarlos, pero además estoy empoderado para poder hacer usos, porque yo quiero, no tengo una cultura que me aplasta detrás y me priva de hacerlo. Pero sobre todo la última parte, esta de gobernanza, y el ejemplo que siempre utilizo es, tú puedes ser un pez en una pecera, tienes libertad para moverte por donde quieras, estás empoderado porque tú quieres moverte, pero no tienes libertad o no tienes esa posibilidad de decir, pues no quiero estar en la pecera, quiero ir a un río, quiero ir a un lago, quiero ir al mar. Gobernanza es poder cambiar el sistema de valores, el sistema de acceso a los recursos, el sistema cultural, en el fondo cambiar ese sistema que nos enmarca y que muchas veces va a determinar el resto. Entonces, intento separar estos 3 conceptos porque después hablaré mucho de gobernanza. En esta concepción de decir, gobernanza es poder cambiar el sistema en el que estoy. No solamente actuar libremente dentro de él, no solamente, y perdona que tome esta deriva, estar en la Constitución española, sino, ¿por qué no?, poder cambiarla también, ¿no? Cosas que están cambiando en el mundo desde que tenemos revolución digital. Y lo voy a casar con lo anterior. He puesto 3 grandes etapas, y ahora ya voy entrando en revolución digital, 3 grandes etapas, sé que son muy cuestionables estas etapas, pero una, si queréis, la preindustrial, desde el neolítico o desde la noche de los tiempos hasta la revolución industrial, la ilustración, si queréis, la revolución científica del siglo XVII, XVIII, una parte industrial que son los últimos 300 años en los que hemos estado viviendo, y luego una era digital que no sabemos si empieza con los conductores o semiconductores, con las válvulas, con los diodos en el siglo pasado, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en los 60, 70, o con Internet, que cada uno ponga la fecha donde quiera, a lo mejor no estamos todavía en ella, ¿no? Pero sí 3 grandes cambios: preindustrial, donde el neolítico nos lleva a ser sedentarios, a la estratificación, a la especialización de tareas, etcétera. La sociedad industrial, con la revolución industrial, el coche, el vapor, la electricidad, etcétera, y lo digital. Esto sé que va a ser espeso y todavía se aleja más de la parte de cooperación y desarrollo, y diréis, ¿este hombre de qué va? De verdad que si me hacéis un voto, digamos, de fe o de confianza, veremos cómo esto después va a afectar lo que yo considero que debe ser la reflexión de cooperación y desarrollo y el impacto que las TIC está teniendo en la cooperación y desarrollo. Insisto que va así, no es cómo la cooperación y desarrollo tiene que utilizar las TIC, sino cómo las TIC están impactando en la cooperación y desarrollo. Es decir, cómo tenemos que hacer una reflexión estratégica de cómo nos organizamos, de qué tipo de productos o de servicios ofrecemos y cómo nos relacionamos con la sociedad. Muy bien. ¿Qué herramientas hemos tenido estos últimos 2.000, 3.000 años? ¿Qué coste tenían? Época preindustrial, coste del capital, bajo. Es decir, cuando tengo unas herramientas, pues para coser, una aguja y un alfiler, o tengo un hilo, o tengo algo para llevar agua de una parte a otra, pues unos cubos de latón o unas
tinajas de barro, pues en la época preindustrial este coste era relativamente bajo, cada uno se hacía sus cosas y producir tenía un coste relativamente bajo en el sentido de que los medios de producción eran relativamente baratos. No ocurre así con la revolución industrial, donde tenemos que montar una gran empresa, unas grandes inversiones, los autos de Vizcaya, las líneas de montaje de Martorell de la SEAT, digamos, todo lo que es producción de electricidad, es decir, cualquier cosa, en general, si queréis en término medio, en la época industrial tenemos que poner una gran cantidad de capital para que podamos hacer un impacto. Si queréis, en cooperación de desarrollo ha ocurrido lo mismo. Tenemos cada vez más ONGs cada vez más grandes para poder escalar mejor sus servicios. Sabemos que la gran cooperación de desarrollo lo hacen unas cuantas ONGs, pocas ONGs, bien articuladas, bien engrasadas, muy profesionalizadas. Ese coste de capital de constituirse como una industria de la cooperación de desarrollo incluso, también cada vez tiene rendimientos de escala y es eficiente, más eficaz, cuanto mayor mejor. En el mundo digital, ¿qué ocurre? Que cada vez es más bajo. Uno puede montar ahora mismo un periódico, pues yéndose a YouTube, yéndose a un blog y lo monta y es súper fácil, súper barato, súper efectivo. Luego tiene otros costes asociados de intentar llegar a todo el mundo, etcétera, pero no hace falta montar grandes montajes para poder salir al mercado. En este caso, si queréis, el ejemplo de un periódico es el más normal. Para montar un periódico hace falta tener a 100 personas en una gran nave industrial con sus rotativas, con sus ordenadores, con sus mesas, con sus cosas. Ahora, para montar el Huffington Post, lo monta la señora Arianna Huffington una tarde en su casa. Después vienen más cosas, por supuesto, para que eso funcione, pero ese capital digital es cada vez más y más y más barato. Montar una tienda por internet hoy en día es irse a Amazon y darte de alta en Amazon y ya está montada la tienda, ya la tengo montada y me pongo a vender. Digo Amazon, digo Etsy y otras muchas iniciativas. ¿Qué no se pasa con las economías? Pues antes, para hacer un jersey, una persona un jersey. Había que tener una persona dedicada a hacer aquello. Para hacer una tinaja, una persona una tinaja. Para ir a buscar agua, una persona y un cubo. Con la sociedad industrial, cuanto más cosas hacemos, más escala tiene. Tenemos esas escalas de producción donde es mucho más eficiente hacer millones de coches al año que no hacer un coche a mano, que es lo que sería la etapa preindustrial. Era más eficiente hacer millones de jerseys al año o al día que no tejer una persona, porque hemos introducido ese capital que permite producir, permite multiplicar la efectividad, la eficacia. ¿Qué pasa con el mundo digital? No va a depender tanto de que seamos capaces de hacer muchas más cosas, sino de aglutinar muchas más personas alrededor. Facebook funciona no porque consiga hacer más mensajes en menos tiempo, sino porque hay mucha gente ahí metida. Esas escalas de red que nos permiten multiplicar el alcance, multiplicar las interacciones. No estamos en Facebook en lugar de en otro sitio porque sea mejor o peor. La tecnología es prácticamente la misma porque ese capital es prácticamente el mismo. No estamos en Amazon porque la tecnología sea mejor que otra tienda online, sino porque hay mucha más gente ahí metida. Esas economías de red, de poder llegar a mucha más gente con la menor inversión, es la más importante. Insisto que vosotros estáis pensando que me he ido mucho de tema. Después veremos cómo baja esto. 3. ¿Cómo nos apropiamos de esa tecnología? Es decir, si es barata o no lo es, qué escalas tiene. Vamos a ver cómo la humanidad se ha conseguido apropiar de esa tecnología. En una época, digamos, preindustrial, si queréis, de manufacturera, realmente estaba distribuido. Como decía, pues cada persona tenía su alfiler para coser, su persona tenía su torno para poder hacer esas tinajas, cada persona tenía su cubo para ir a buscar agua. En el mundo industrial eso se concentra. Sabemos que tenemos unos pocos capitalistas que copan prácticamente todas las herramientas de producción y una gran masa de asalariados o de obreros que van a utilizar esas estructuras centralizadas. Y en cambio vemos que en el mundo digital ya no ocurre así, o no podría ocurrir así. Es posible que haya una redistribución de esas herramientas. Decía antes el ejemplo de los blogs como herramienta de publicación. O si queréis de los canales, no YouTube, los canales de YouTube para poder utilizarlos. Prácticamente todo el mundo, como esas herramientas digitales son baratas o son prácticamente sin coste o no tienen coste marginal, prácticamente todo el mundo puede apropiarse de esa tecnología, puede utilizarlas, puede quedárselas para hacer una página web, un canal de televisión, de streaming, una canal de comunicación a través de redes sociales, puede tener un ordenador que es relativamente barato para producir cualquier tipo de trabajo relacionado con conocimientos. Es decir, no necesitamos de nuevo montar esos grandes hornos de Vizcaya o esas grandes carreteras, sino que realmente en casa de cada uno, en el móvil de cada uno tiene esas herramientas de producción
que para el ámbito del conocimiento están muy, muy distribuidas. No obstante, ¿qué sucede? A la hora de apropiarse de los beneficios, no de la tecnología, sino de los beneficios de la tecnología, que las escalas, las economías que antes hablábamos, funcionan ahí muy bien y desvirtúan, digamos, cambian el sentido de esa explotación. La parte distribuida está muy clara. Yo hacía una tinaja, podía vender la tinaja. En la época industrial, esa concentración del capital hace que los beneficios también se concentren en los accionistas, en los capitalistas, pero, y aquí viene la primera gran disyuntiva, que es donde voy a incidir después, a la hora de apropiarme no de la tecnología, sino de los beneficios de la tecnología, vemos la tendencia de no va a concentrarse. He hablado de Amazon, yo puedo montar una tienda en Amazon, pero los beneficios son monopolistas. Los monopolios de Amazon, de los Ubers, de los Facebooks, de los Googles, etcétera, cada vez tienden más a la concentración. Y aquí abro brecha ya en lo que es la parte de empoderamiento y cómo utilizamos la tecnología en casa y para nuestra gente. Seguramente esa parte de distribuir la tecnología, esa posibilidad de democratizar el acceso a la tecnología, está cada vez más en entredicho con la apropiación de los beneficios. Nuestro deber en general como ciudadanos y en particular como administración o gente que trabajamos para la solidaridad, el desarrollo, el empoderamiento, la cooperación, etcétera, está en esa dicotomía, en cómo conseguimos que las personas con las que trabajamos se apropien de la tecnología, pero pueden apropiarse también de los beneficios de esa tecnología. Si hacemos que personas puedan utilizar la tecnología, pero solo para ser datos o para ser siervos o parte del consumo de esos monopolios tecnológicos, algo estamos haciendo mal. Si conseguimos que también puedan aprovechar esas economías de red para apropiarse del beneficio, vamos a ver si hemos conseguido no solamente que formen parte de un nuevo sistema capitalista, sino también que puedan empoderarse de ello. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pues no lo sabemos. Igual nos quedamos sin saberlo. Uy, se ha escogorciado bastante. Venga. Ahora, vamos a ir por ejemplos, distintos ejemplos que están pasando en la economía, en la cultura, en la sociedad en general, y luego vamos a salud y vemos cómo nos están esos cambios que están, esas tensiones entre cómo apropiamos la tecnología y apropiamos el beneficio, cómo se están dando en distintos ámbitos de la sociedad, y lo vamos después a enfocar en los ámbitos de, si queréis, de sanidad o de salud, o de, digamos, de envejecimiento activo, que forma parte, yo creo, también de salud, y qué reflexiones nos suscitan a nivel de cooperación o desarrollo en estos ámbitos. Tensiones que están dando, por ejemplo, en la economía. El crowdsourcing, famoso crowdsourcing, que significa que no solamente unos pocos tengan unas ideas que las llevan en un laboratorio y lo convierten en una cosa de negocio, sino ver cómo muchas personas trabajando sobre un mismo tema pueden acabar sacando más soluciones. Pensemos en crowdsourcing, y voy también mirando hacia salud, no solamente como a gente que propone soluciones, que es lo que hemos visto solamente, es que los consumidores nos digan qué les parece mi producto, que los consumidores nos digan su opinión sobre nuestro servicio, sino también cómo diagnosticamos, es decir, cuál es mi problema, cuál es mi necesidad o cuáles son mis anhelos. Además, el crowdsourcing también es, aparte de proponer soluciones, que mucha gente decida o pueda decir qué necesidad tiene, qué necesidades tiene. No solamente, insisto, del diseño final, sino poder decir, más allá de unos expertos que creen o que escuchan a la ciudadanía, que puedan participar en procesos de diseño o que procesos de detectar necesidades. También la cuestión de propiedad, de quién son las cosas. Una cosa que en propiedad intelectual o en los tipos de productos que estamos viendo cada vez más, esa propiedad de quién es. Cuando producimos entre todos ese crowdsourcing, cuando entre todos utilizamos esas tecnologías que cada vez son más plurales, que cada vez son más baratas de utilizar, de quién son las cosas, de quién son las ideas. Esos intangibles, la música digital, los procesos de crowdsourcing que generan productos nuevos, de quién son esas cuestiones. La cuestión de propiedad, digamos, ligada al tema de plusvalía. ¿Quién se queda esa plusvalía? Cuando entre todos estamos trabajando con herramientas distribuidas, cuando todos estamos trabajando en temas de propiedad colectiva, esa plusvalía de quién es, para que veamos dónde estamos. Por ejemplo, en cooperativas de agroconsumo, esa plusvalía, por ejemplo, se distribuye hacia atrás, hacia el consumidor. No se la queda la persona que está en la cooperativa porque no es un capitalista, sino que realmente ha permitido a la tecnología poder hacer un repartimiento mucho mejor, para mí es mejor al menos,
para mis valores personales, hacia atrás de esa plusvalía, que redundan muchas veces en el precio. ¿Cómo fijamos el precio en productos donde el coste marginal es cero? Cuando tenemos una copia de más de un MP3, cuando tenemos una copia de más de un libro electrónico, cuando tenemos una copia de más de un producto digital, ese precio lo fijamos en función de ¿qué? De los costes variables, que no existen, no son prácticamente cero. ¿Dónde está esa cuestión? O por último, temas de impuestos, el tema de la deslocalización de empresas, el tema de trasladar esos distintos precios y plusvalías hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo tarificamos esa cuestión? En fiscalidad estaría, por ejemplo, el tema de los robots. El robot es capital, es trabajo. ¿Cómo vamos a fiscalizar eso? Como si fuesen rendimientos del trabajo, rendimientos del capital. Tenemos que prever o frenar esos robots de que nos quiten trabajos a los demás. Y en cualquier caso, temas que teníamos bastante por la mano, sabíamos que querían decir la propiedad, la plusvalía, el precio. Con la introducción de nuevas tecnologías digitales, como mínimo se ponen de entredicho cómo estábamos trabajando con ellas. ¿Me permitís un segundo? Temas de producción, y lo separo un poco de economía porque la economía es un poco más global, pero en el caso es ya cómo hacemos las cosas. Las nuevas tecnologías nos han permitido que esa colaboración y esa cooperación sean mucho más reales o incluso sean más hegemónicas que no en otros aspectos. Y para que no parezca tanto, digamos, el hablar de... Gracias. La cuestión de colaborar en un pasado era muy caro, tenía unos costes muy altos de juntar físicamente y en el mismo tiempo a unas determinadas personas. Hoy en día sabemos que ese juntar a las personas al mismo tiempo, en el mismo espacio, es prácticamente irrelevante, no hace falta o puede ser mucho más puntual, y esa cooperación nos permite que no tengamos que reinventar la rueda. Es una buena pregunta ver si en cooperación de desarrollo, por ejemplo, estamos, que es un gran clásico de la cooperación de desarrollo, no de ahora, sino de los últimos 40 años, estamos cooperando o trabajamos juntos, trabajamos en red. Realmente distribuimos distinto, el conocimiento lo distribuimos distinto, estamos trabajando distintamente, trabajamos de una forma descentralizada donde cada uno puede especializarse o seguimos trabajando en jerarquías. Sabemos, y ahí tenemos estudios donde en sectores intensivos en conocimiento, esas distribuciones, ese trabajo en red es mucho más eficiente, más eficaz. Eficiente significa que consigo hacer lo mismo con menos dinero, eficaz significa que consigo alcanzar más objetivos de la misma forma o que consigo alcanzar más objetivos. Probablemente tenemos datos que nos dicen que esas tecnologías de red, esas economías de red hacen que podamos ser más eficientes distribuyendo la toma de decisiones, distribuyendo el trabajo, distribuyendo los recursos, aplanando las jerarquías, etcétera. Entonces, una primera cuestión o relevante, o una segunda o tercera, es cómo estamos adaptando, ya no solamente internamente como cooperación de desarrollo, como empresa del tercer sector, sino también esa distribución incluye, en este caso, el beneficiario final. Estamos trabajando con él de forma horizontal, estamos trabajando con él de otra forma, lo incluimos en nuestros procesos de producción. Luego ahondaré en la cuestión de salud, pero es una cuestión que está muy en entredicho o que está muy minada en sus fundamentos, cómo estamos trabajando. Y por último, temas de cola larga. Sabéis que cola larga lo que nos implica es que no tenemos ya por qué enfocarnos solamente en las 3 o 4 cosas donde somos más eficientes, sino que la digitalización de procesos y de estructuras nos permite llegar mucho más lejos a las grandes minorías o a esa larga cola de minorías, de enfermedades raras, por ejemplo, de gente que queda fuera de esas mayorías, que es donde somos más eficientes y más eficaces. Cuando cambia el concepto de eficacia y eficiencia, podemos realmente llegar a muchas minorías que ellas sumadas son tan grandes como esas 2 o 3 mayorías, pero que los hemos dejado fuera. Hablo en temas de producción aquí, de producción de bienes y servicios, pero que en el ámbito de la cooperación también es muy importante. Cómo incorporamos a esas enormes minorías o esas múltiples, si queréis, o mayoritarias minorías que antes dejábamos de lado. Temas de aprendizaje. Voy tocando cuestiones, digamos, de la economía de la sociedad. Seguramente este es uno de los más bestias, también el que tengo más presente por mi especialización personal, pero cómo ha cambiado ese empoderamiento, ese trasladar al ciudadano, al aprendiz, la posibilidad de formarse, de informarse, de fijar sus propias rutas de aprendizaje, de entender sus necesidades. Por una parte podemos aprender en cualquier parte, en cualquier momento, y eso es una cuestión trascendental, ya no hace falta coincidir el tiempo ni el espacio para aprender. Además, sabemos también por los cambios que estamos teniendo cómo va a cambiar esa necesidad de poder dedicar una parte de nuestra vida a formarnos y después aplicarla en el resto de nuestra vida como
digamos, como usuarios o como profesionales, sabemos que vamos a necesitar a lo largo de la vida estar formándonos. Esa palabra que viene después, eutagogía, que es el aprendizaje autodirigido, esa necesidad que tenemos ya de ser capaces de detectar nuestras necesidades, nuestros objetivos de aprendizaje y luego, entre medias, formar un diseño o una pauta de aprendizaje autodirigido según mis necesidades, etcétera, ese aprender a aprender, etcétera. Cuestiones como reputación, calidad, acreditación, certificación, que están perdiendo su significado o como bien ven cuestionado su certificado. ¿Quién certifica? ¿Quién acredita? ¿Qué es calidad en aprendizaje? Seguramente antes estaba muy claro, había grandes monopolios de la formación, llámese universidades, llámese Ministerio de Educación, llámese escuelas, llámese profesores, que no digo que vean cuestionar su reputación, su legitimidad, pero sí qué tareas pueden ejercer y hasta qué punto pueden ser crowdsourcingadas, es decir, hasta qué punto pueden ser distribuidas o pueden ser llevadas fuera. Sé que lo estoy inundando a conceptos, después intentaré hacer un clac para ver si todo cuadra. Temas de cultura, más o menos lo he ido tocando también en temas de economía, pero de nuevo, esa idea de producción, ¿qué es producir en cultura? Un remix es cultura, mezclar distintas a productos culturales es cultura, no lo es. Tuitear es cultura o nos da más conocimiento o más información. Ese tema de co-creación, que digamos Miguel Ángel lo tenía difícil para estar pues picando su David ahí en su mármol, que varias gente, aunque es verdad que lo hacía así, pero que varias gente estuviese trabajando sobre el mismo David de Miguel Ángel. Hoy la co-creación, donde podemos distribuir las herramientas, distribuir los recursos, distribuir la toma de decisiones, podemos realmente crear de forma descentralizada. Eso nos lleva a temas de producción, nos lleva a temas de aprendizaje, nos lleva a temas de economía, cómo comercializamos, cómo prototipamos, es decir, en el ámbito cultural, y ahí lo abro no solamente a lo que es la industria cultural, sino a todo lo que es la creación de una cultura, de una identidad, cómo se pone en entredicho, cómo está cambiando el paradigma, temas de democracia, seguramente estos 5 estadios de la democracia, ¿quién decide qué es lo que decimos, ese diagnóstico, ¿no? ¿Quién decide qué es lo que necesitamos o cuáles son nuestros anhelos? Antes eran unos representantes públicos, porque era muy caro, era muy ineficiente que fuésemos entre todos. Seguramente podemos abrir a nuevos espacios más deliberativos, más democracia directa, que nos permitan decir entre todos qué es lo que necesitamos, cómo deliberamos, cómo discutimos entre nosotros qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué opciones hay, qué pros y contras tiene cada una de esas opciones, cómo alineamos esas opciones con nuestro sistema de valores y negociamos, qué es lo que no queremos renunciar a lo que sí queremos renunciar o a lo que sí podemos renunciar a cambio de lo que no queremos renunciar, cómo decidimos entre todos, cómo cogestionamos esa toma de decisiones. Es decir, hay cuestiones en democracia, en la toma de decisiones públicas, y democracia puede ser tanto a nivel, si queréis, más político, o también de una organización, o de decisión de lo que me afecta a mí mismo, yo como paciente, por ejemplo, cómo vamos a co-decidir entre el médico, el cuidador y yo, entre todos, qué es lo que mejor me conviene, porque viene ya bien modificado por el tema de cómo es entendido aprendizaje, cómo entendemos tema de producción, etcétera. Y por último, tema de salud o sanidad, pues temas que, bueno, ¿qué es la historia médica, por ejemplo? Antes era un papel que estaba en un hospital, seguramente ya no es solamente así, tenemos datos o metadatos de comportamientos que están afectando eso, para que no parezca, para concretar un poco, a gente que se toma sus propias medidas, diabéticos que con una aplicación van cada día, varias veces al día, a tomarse sus medidas propias de lo que han comido, de lo que han gastado, de la insulina que han tomado, y tienen esa historia médica descentralizada que no tiene nada que ver con la historia médica que tiene el médico, que lo ve una vez cada mes, pero está ahí, tiene esos datos, esos metadatos, esos microdatos de su comportamiento diario con esa aplicación. Hablo de diabetes, pero hay muchos más casos de pequeñas, digamos, aplicaciones o formas de ir midiendo esa historia médica según mis comportamientos, etcétera. Podemos hablar de todo el tema de medir los pasos que doy cada día, medir las calorías que ingiero, etcétera, etcétera, pero que forman parte de esa nueva historia médica que ya no solamente, insisto, ese diagnóstico que me hace o ese seguimiento que me hace el médico una vez cada 4 meses o 5 meses. Todo el tema de comunidades, si queréis, de cuidadores o de enfermos que generan nuevo conocimiento, que generan nuevo apoyo no solamente emocional, sino muchas veces incluso también de tratamiento, con los riesgos, evidentemente, que eso tiene, de que alguien se autotrate o automedique o autodiagnostique, pero que están ahí, comunidades que emergen de forma natural y descontrolada, si queréis, de forma distribuida, no jerárquica, no controlada, no mediada por alguien, pero que la tecnología sí nos ha permitido que estén saliendo y la gente esté ahí. Pacientes que ya no son meros
agentes pasivos que esperan a que el médico les diga el qué, sino que se informan, que están trabajando entre ellos, que aprenden, que se ejercitan en el propio control de las cosas, que toman iniciativas propias, y eso no es automedicarse. Iniciativas propias es poder informarse mejor o peor sobre las cuestiones que les pueden afectar, sobre lo que afecta a sus pacientes, también es cuidadores, por ejemplo, gente que intenta pensar en comunidades prácticas, es decir, una nueva forma de ser paciente que forma parte de, para bien o para mal, de las oportunidades que nos da la tecnología hoy en día. Y lo mismo con el envejecimiento. O sea, gente que ya no se queda en casa a morirse durante 10, 20, 30, 40 años porque se han jubilado y es lo que espera la sociedad de ellos, que se aparquen, sino que toman la iniciativa de hacer cosas distintas, con sus limitaciones, con sus discapacidades, pero que toman la iniciativa de, a través, a veces, de la tecnología o gracias a la tecnología, hacer otras cosas que, digamos, no estaba esperado que hiciesen. Y ahora lo pongo así porque somos capaces de todos estos palabras y conceptos ponernos alrededor de una sola cuestión. Podría haber puesto, en lugar de salud en el centro, pondría aprendizaje y salud estaría en un lado, o economía. Ya he tapado las otras cuestiones, pero una de las cosas, digamos, o de los principales mensajes que quería llevar esta mañana aquí es precisamente esto. Lo que la tecnología digital nos está llevando ahora es que nos difumina grandemente, por no decir del todo, las barreras que antes habíamos puesto en cada uno de los sectores y los apartados de la sociedad. Y lo difumina por dos cuestiones. Una, porque esos costes que decía antes del capital, esos grandes costes de inversión, de hacer industrias de la vivienda, de las carreteras, de los coches, del acero, de Vizcaya, etcétera, caen. Esa tecnología que ahora es ubicua, que es prácticamente gratuita, que todo el mundo puede utilizar, hace que esa industria que estaba tan compartimentada no esté tan compartimentada, que las soluciones que aplican en un caso pueden utilizarse en muchos otros casos. Insisto, estamos en ámbitos intensivos en conocimiento. Para sacar agua de un pozo va a haber que utilizar bombas y va a haber que utilizar pues grandes oleoductos o gasoductos o acueductos o lo que sea. Pero para el ámbito del conocimiento y sanidad hay una parte muy importante que es conocimiento. Pues esas grandes barreras de esos monopolios capitalistas, de grandes inversiones, se vienen abajo y hacen que las soluciones puedan ser mucho más horizontales. Pero después, la más importante es que el ciudadano es consumidor, ciudadano, es padre o madre, es paciente, es aprendiz, es todo el rato, va a mezclar esas cosas. Antes yo era aprendiz cuando estaba en la facultad y cuando volvía a casa era amigo o era compañero o era marido o era padre y después cuando estaba dando clases era profesor. Ahora esas barreras también se han venido abajo. Las tecnologías que utilizamos para buscar un restaurante son prácticamente las mismas que utilizamos para informarnos de la diabetes que tiene mi hijo y para ver cómo puedo ayudarle yo mejor en ese diabetes. Es la misma tecnología que utilizo para aprender en una plataforma online. Es la misma tecnología que utilizo para poder votar en una iniciativa ciudadana o del Ayuntamiento de Participación y Democracia Electrónica. Es prácticamente la misma tecnología. Y si queréis, si la tecnología no es exactamente la misma, la lógica que hay detrás sí que es prácticamente la misma. Esta foto lo que pretende decir es, si vamos a utilizar o a pensar una como entidad de cooperación al desarrollo, como un sector industrial, entre comillas, ya me entendéis, industrial que va a hacer lo mismo que hacía antes con esas herramientas que son más eficientes, más eficaces y más baratas, pero vamos a hacer lo mismo, seguramente no estamos perdiendo una parte de la película de que ya no estamos solos, sino que realmente estamos en una especie de gran nube donde mucha otra gente va a participar. Y mucha otra gente significa que esos Amazon y esos Ubers tarde o temprano van a entrar en temas de sanidad, van a entrar en temas de salud, van a entrar en temas de envejecimiento educativo y que podemos, entre comillas, competir con ellos o aliarnos con ellos. Yo creo que Texas es una buena iniciativa, en ese sentido, un ejemplo de cómo podemos precisamente trabajar distintas instituciones que hacen cosas aparentemente muy distintas, pero que en cambio están en un entorno que es esa digitalización, esas tecnologías digitales, que es tan fácil darles la vuelta, es tan fácil que puedan tener esas sinergias entre ellas, que, insisto, esa idea de la industria vertical y especializada empieza a desdibujarse. Pero sobre todo la otra parte, de a qué tipo de ciudadano vamos a acceder. Y ahí es la otra cuestión de ese, porque decía ese empoderamiento, esa emancipación forma parte del progreso. Si nos fijamos solamente en que esa persona tenga una salud, iba a decir salud saludable,
y tenga salud saludable y nada más, porque Cruz Roja se ha enfocado solamente en que la gente pues tenga acceso a, insisto, a tratamientos de diabetes o a cuestiones de salud básica, porque son inmigrantes y tienen rentas bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos actuando en un foco que es muy importante, claro que sí, pero lo que veremos es que seguramente ese agua se escapa por muchas partes. Es muy probable que en un futuro inmediato, si no en un presente, es muy probable que mejorar la salud de alguien no pase por darle un paracetamol al final del día, no pase por dar un paracetamol, que también, no estoy negando que haga falta un tratamiento final y específico a su cuerpo, pero es probable que la cuestión del aprendizaje sea muy relevante. Es muy probable que si actuamos sobre el aprendizaje de esa persona le permita emanciparse de otra forma, le permita participar en comunidades donde otros muchos como él como paciente, como sus allegados como cuidador, estén trabajando. Y es muy probable, y eso tenemos experiencias muy, muy, muy interesantes aquí, que nuestra actuación sobre el cuerpo, iba a decir después sobre el alma, sea marginal respecto a los beneficios que puede tener hacer temas de cooperación y desarrollo en sanidad desde la educación, desde la co-creación, desde la distribución, desde crear comunidades múltiples donde se junten empresa, pacientes, médicos, etc. Una de las experiencias más bonitas que conozco, que es un compañero de la Universidad Oberta de Cataluña, es precisamente una comunidad de práctica que hizo sobre la síndrome de Lowe. Los que no estáis metidos en este tema, síndrome de Lowe es una enfermedad rara, con una prevalencia de una persona entre 1 millón, por lo cual en Barcelona pues habrá una persona o dos con síndrome de Lowe, no hay más. Entonces lo que se encontraba la gente en general era que, uno, costaba mucho de diagnosticar, dos, una vez diagnosticada era imposible saber el tratamiento de esa persona porque está muy mal documentada, lógico, porque solo hay en España, pues por estadística, unas 50 personas que lo tienen, y todavía más importante, era casi imposible tener una comunidad de cuidadores que pudiesen ayudarse entre ellos para cuidar a esa persona. Y por supuesto la investigación fuera de todo viso, no solamente porque es una enfermedad rara y nadie invierte en la resolución o la investigación de esas enfermedades, sino porque además conseguir datos sobre esa enfermedad era prácticamente imposible porque eso, una persona entre 1 millón es prácticamente imposible. Una cosa que se hizo es una comunidad de investigadores, cuidadores, familiares, iba a decir pacientes, no, porque tienen deficiencia intelectual muy grave, pero de habla hispana, donde en lugar de estar 50 millones de españoles, están 500 millones de hispanoparlantes, donde los propios cuidadores aportan datos, medidas biométricas, etcétera, para que los investigadores puedan trabajar sobre ellos. Ahora ya no solamente tienen un caso, sino que tienen cientos o miles de casos. Y además, a partir de ahí, los cuidadores, pues tanto médicos como enfermeros como familiares, pueden promover o pueden proponer cuestiones y ver cómo funcionan, porque además los cuidadores o los padres, los familiares, pueden responder a cómo esas cuestiones van funcionando en función de los casos. ¿En qué punto está esta comunidad de síndrome de Lowe, donde se investiga, se cuida, se proponen tratamientos, aunque sean paliativos? ¿Dónde está? Seguramente no está en ninguna parte y está en todas. Pongo este ejemplo porque está una parte en aprendizaje, en investigación, hay una parte que es estrictamente de salud, claro que sí, hay una parte de producción, le llaman cultural si queréis, pero es investigación, es parte de, hay una parte de industria donde incluso la farma podría estar interesada en estar ahí dentro, donde ahora tiene una masa crítica sobre la cual investigar y hacer tratamiento, donde antes no había masa crítica. Entonces, esa idea de todos los miles de cambios que está yendo, pequeños, a nivel de esos pequeños, o esa miríada de cambios que a veces creemos que es solo un tema de la industria musical, que es un tema de la industria cultural, que es un tema de la producción de las bambas o el diseño de unas zapatillas deportivas, de que hace una marca, etc. Realmente a mí se me hace muy difícil pensar en esta sectorialización y sobre todo desde el punto de vista de, en este caso, del paciente, de nuestro objetivo último, que es mejorar esa vida de las personas, no intentar atacar esas cuestiones, digamos, hasta el final, desde el punto de vista final. Si queréis, como colofón final, porque diréis, ostras, pues nos hemos quedado todavía muy lejos, ¿no? La idea de que se me hace cada vez más difícil pensar en sectores, en unas herramientas que van a ser aplicadas en cada uno de los sectores, en producir una cosa, en sanidad otra, en cooperación en otra, en aprendizaje otra. Se me hace cada vez más difícil porque, insisto, son las mismas herramientas, las economías no están en cuánta gente, en la ratio esa de capital
y cuánta gente cuánta producción vamos a poder hacer, sino precisamente cuánta gente alrededor nuestro vamos a poder trabajar, cómo dialogan entre ellas todos los ámbitos. Esto para las ONGs es muy complicado. Ha habido una paulatina, digamos, especialización, fruto de esa industrialización del sector, que nos ha pedido a estar cada vez más centrados en una cuestión o en otra cuestión, porque tenemos diferentes ONGs cada vez más especializadas. Y lo que pasa con las empresas, con las universidades, con los investigadores, que pasa con todo. Y esas barreras se desdibujan, pero la oportunidad es de poder trabajar con otras instituciones que están trabajando en temas parecidos, con herramientas muy parecidas, pero a lo mejor con objetivos aparentemente distintos. Y digo aparentemente distintos porque, insisto, se me va a hacer muy difícil pensar, y ahora sí que nos hemos muerto del todo, ¿no? Bueno, es igual. Se me hace difícil pensar a corto plazo que podamos decir que estamos actuando sobre una persona si no tenemos esta visión holística o comprensiva. Y diréis, ostras, pero esto es una trastada, pedirle a Cruz Roja o a Texos que esté ahí haciendo todo, no podemos hacerlo todo, tenemos nuestros límites. Bueno, pues una cosa es hacerlo todo y otra cosa es tener en cuenta que tu acción está muy vinculada seguramente a todos los ámbitos de conocimiento o de socialización o socioculturales que tenemos alrededor. Es decir, ya me distrae y pierdo el hilo. Pero la idea es, sigamos actuando, si queréis, o tener unos objetivos muy claros, una visión muy clara sobre dónde actuamos y en qué parte, pero el escenario ha cambiado tanto que si lo que hacemos es solamente actuar sobre esa pequeña cuestión que es dar acceso a la cuestión objetiva o incluso cambiar la parte de emancipación, los valores, no estamos quedando cortos. Seguramente tenemos que actuar sobre los tres ámbitos, la acción objetiva, la subjetiva y la efectiva, e intentar que sea la persona la que haga su mapa mental en todos sus ámbitos de aprendizaje, de socialización, de producción cultural, etcétera, pueda tener esa dirección o tenemos esa parte de encajar cómo la salud o cómo la acción sanitaria puede estar encajada en todo ese mapa que cada vez se mezcla más y cada vez está mucho más, entretejido. Perdona que he acabado un poco distraído, pero me ha roto un poco el hilo mental. Está la pantalla aquella, pero... Y yo, si queréis, lo dejo aquí y abrimos debate, abrimos interpretaciones varias, etcétera. Sí. Muchas gracias, Ismael, por la participación. A mí me surgía, viendo tu presentación, la verdad que muchas cosas, ¿vale? Muchas ideas así alrededor. Por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con colectivos vulnerables, ¿vale? Con personas con discapacidad. Y nos encontramos con la dificultad de que hay una serie de normativas, de leyes, que establecen, por ejemplo, que el acceso a las tecnologías debería ser accesible para todas las personas. Y eso las permitiría estar empoderadas y las permitiría una participación en la línea de lo que estás comentando. Pero claro, viendo todo este ecosistema, de alguna manera las leyes van vinculadas a otros factores. ¿Qué opinas de que haya unas normativas que promuevan la integración, la inclusión, pero que al mismo tiempo el hecho de no estar bien introducidas en el ecosistema puedan ser al mismo tiempo excluyentes? Bueno, igual la respuesta vendrá a decir que precisamente creo que Texos, Cruz Roja, Vodafone y compañía deben ver esas leyes como algo que también les afecta a ellos y no solamente como algo que es ajeno, que es ese sistema que damos por descontado. Entonces ahí vuelvo a una de las primeras diapositivas. Será muy difícil en un futuro próximo hacer nada que sea emancipador precisamente si no tenemos una cierta gobernanza sobre ese sistema. Poder cambiar ese tipo de leyes que permitan no solamente hacer cosas dentro de ese marco legal, sino poder cambiarlas, es decir, no a nuestro placer, pero sí con nuestras necesidades, va a ser muy importante. En ese sentido, se me hace para mí muy necesario que organizaciones del tercer sector de la tecnología se alíen con otras para hacer esos cambios legislativos que, insisto, que parece que van a afectar solamente a un sector, pero van a afectar a toda la ciudadanía. Entonces, no sé si era esa la pregunta, pero en el caso sí creo que son ámbitos donde las entidades, especialmente el tercer sector, tienen que incidir mucho.
Y volvemos a lo de antes, pero eso significa que tenemos que dedicar recursos y tiempo seguramente a liderar cuestiones de estas, a lo mejor no, pero sí a saber cuál es el marco legislativo, quién está trabajando en esos marcos y a poder, como mínimo, apoyar. El caso, por ejemplo, de la neutralidad en la red, que se ha trabajado en los últimos años y en particular estas navidades se ha saltado por los aires con las nuevas, digamos, con el cambio de ley en Estados Unidos, es un campo de batalla que el tercer sector no puede dejar de lado. Hay organizaciones especializadas en eso, la Electronic Frontier Foundation, ExNet y otros que en Europa están trabajando esas cuestiones, pero el tercer sector y en particular Cruz Roja no pueden ver algo como algo ajeno, sino que tienen que estar en ese debate también personándose y amplificando el impacto que eso tiene mucho más allá de lo que pueda ser el ámbito solamente de producción de servicios y bienes tecnológicos, sino que va mucho más allá. Dejar que lo lidere quien seguramente es especializado en ello, pero sí estar atento a eso, hacerse lo propio y ayudar a quien lidera para que esos cambios puedan tener lugar. Para compartir. Una de las iniciativas que estamos llevando a cabo en la Fundación Texos es un proyecto que se llama Orientatec. Este proyecto surge después de varios años de trabajo dentro de la fundación, en la que, por ejemplo, recibíamos a lo mejor al mes 4 o 5 empresas con productos de teleasistencia, que algunos de ellos o no funcionaban o estaban directamente diseñados para no sé qué tipo de colectivo. Entonces, asumimos de alguna manera la responsabilidad de hacer un testeo dentro del proyecto Orientatec de esa tecnología con usuarios finales. Entonces, lo que hacemos es que localizamos dispositivos de interés, servicios, y los validamos con un equipo de voluntarios de Cruz Roja. Y ponemos a disposición en la red, que es ahora mismo el medio que estamos utilizando, la experiencia de los voluntarios y, por una parte, tenemos como una valoración técnica de, oye, este dispositivo funciona y hace lo que dice que hace, y luego está la valoración social. Es decir, una persona encarna el rol de una persona mayor, por ejemplo, se lleva a su casa, lo utiliza y expone su opinión en la red. Y luego la gente puede opinar al respecto. Es un proyecto que lleva muy poquito tiempo, empezamos a mediados del año pasado y poco a poco estamos involucrando a más asociaciones de personas con discapacidad, están también participando más voluntarios con diversos perfiles y ahora viendo también igual todos estos elementos, por ejemplo, creo que hemos dejado fuera a la parte de la investigación porque estábamos colaborando con los proveedores de los dispositivos tecnológicos, dándoles el feedback de, oye, mira, pues este botón sería mejor que fuera más grande porque es más ergonómico, pensado para este usuario, sería más interesante que fuera este servicio más seguro, dándole toda la información de lo que tiene que recibir la persona, y hasta ahora no habíamos involucrado a las universidades. Entonces es verdad que viendo todo esto que quizás sería un agente clave, ¿no?, para tener al tanto. ¿Qué te parece esta iniciativa? Estaba bastante de acuerdo hasta que has dicho universidades. No por las universidades en particular, aunque también... Exacto. Digo universidades no porque las universidades no tengan que estar, sino porque precisamente una cosa, digamos, interesante de esta nueva difuminación de las barreras es que cualquiera, y ahí pongo muchas comillas si queréis, pero cualquiera puede ser un investigador, cualquiera puede aportar ideas. Entonces, hay una parte que puede ser más formal, que es intentar llegar a las universidades que están especializadas en temas de salud, de tecnología o de e-salud, e intentar que estén ahí metidas, que hagan de investigación, que hagan desarrollo, pero también intentar abrir a otros ámbitos de gente que, sin ser investigadores formalmente, sí que tengan opciones de poder hacer aportaciones grandes. El ejemplo, si queréis, es una frivolidad, ¿eh? Ahora lo digo así y sé que es poco serio, pero de poder hacer hackatones, por ejemplo, donde tú haces una llamada a la comunidad social, digamos, todo el mundo, y decir, tenemos un problema, un reto, vamos a, durante 24 horas, durante 48 horas, juntar a toda la gente que esté interesada en esta cuestión y que aporten ideas, tanto de diagnóstico, cuál es el problema real, porque igual vosotros sabéis cuál es el problema, pero el problema es otro, o es no exactamente ese, sino que pivota un poquito hacia otro lado. A partir de ese mejor diagnóstico, hacer propuestas de hacia dónde debe ir la solución y después hacer prototipados, es una forma de no solamente enfocarse en la parte esa más formal, en esos silos que antes decía sectoriales, ¿no? En este caso sería el silo de la investigación que se han cerrado en la universidad, sino de poder abrirlo.
poder abrirlo seguramente hace falta que cuente con la universidad, que te ayude a tener una metodología, a tener una forma de medir el impacto, de pautar los desarrollos, pero de nuevo esa idea de abrir para que esa investigación no sea solamente en ámbitos formales, sino que puedan concurrir agentes que seguramente no son ignorantes en el tema, entonces tienen algo que aportar, pero que sí que formalmente a lo mejor no están metidos dentro de lo que es formación, investigación. Entonces vuelvo a lo de antes. Me parece que sí, que digamos, en toda la fase de diseño, etcétera, había que ser más comprensivo e introducir muchas más instituciones, pero precisamente creo que vale la pena dar un paso más allá, ver cuál es el mapa, mapear quiénes son las personas, los agentes que están investigando formal o informalmente, que están creando cuestiones en ese sentido, y ver qué mecanismos tenemos para llegar a ellos. A lo mejor un convenio de colaboración con la universidad va a funcionar bien, pero un convenio de colaboración con un señor que está en el Pirineo y que en su tiempo libre diseña cosas que son una pasada, pero en realidad desconoce, a lo mejor no es la forma. Entonces veamos qué tipo de instrumentos tenemos, más allá del convenio de colaboración específico con la universidad, que me parece bien y tiene que estar ahí todavía, pero cómo eso lo amplificamos para que podamos llegar a más agentes, a más voces y que puedan concurrir de forma distinta. Entonces, creo que esa parte sí que vale la pena. Es ahí donde decíamos, ostras, identificamos cuál es el eje, que a lo mejor es la universidad, pero alrededor de ese eje van a pivotar muchas otras cosas que antes las dejábamos fuera y ahora pueden estar dentro. Bueno, que me encanta traer a Ismael porque nos propone hackatones y hace un mes hicimos nuestro primer hackatón social justamente como un punto de encuentro para crear qué es lo que Cruz Roja y TESO en este caso quiere hacer con realidad aumentada y infancia hospitalizada. Estuvimos con la gente también de juventud, o sea que hemos tenido una primera experiencia, la verdad que además muy, muy exitosa. Yo te iba a hacer un planteamiento. Tiene que ver mucho con lo tuyo y no tanto, pero como yo sé que eres muy experto en muchas cosas, últimamente se dice mucho que dentro de unos años la mitad de la información, o el 40%, me da igual, de la información que se lleve por Internet será falsa. ¿Vale? Yo sé que el concepto falso también hay que cogerlo muy entre comillas porque también tiene que ver muchas veces con los valores y tal, ¿no? Pero tú antes hablas del tema de comunidades y has puesto un ejemplo de una comunidad muy positiva, pero sabemos que en Internet hay comunidades muy negativas, ¿no? Y cuando introducimos temas de anorexia, bulimia, acoso, pim pam, ¿no? Y yo también entiendo que el posicionamiento que tenemos que tener como la ONG es un paso más allá, ¿no? O sea, más allá de la información que tenemos en la red, realmente tenemos que crear comunidad y tenemos que crear contenidos de aquello de, oye, mira, pues nosotros entendemos la relación entre personas de esta manera, entendemos que la bulimia es esta, entendemos que un masaje cardíaco se tiene que hacer así, no de otra manera, ¿no? Pero todo este tema de la información falsa y el cómo se puede regular de las entidades, o sea, es un tema que ¿qué crees que se puede hacer para luchar justamente contra la desinformación? Bueno, eso es muy personal porque tiene muchas aristas y la verdad es que no creo que haya una solución grande, y la solución que siempre decimos los académicos es formación, y eso viene a mucho largo plazo, entonces se hace muy difícil, ¿no? Pero prácticamente hay dos estrategias que se están llevando a cabo ahora mismo, y si queréis el gran ejemplo es el gobierno chino, que para algunas cosas lo hace, si queréis, para los objetivos que lo hace no es el mejor, pero es muy eficiente. Uno es prohibir la información mala. Eso en un ámbito como el chino, digamos, ciertamente dictatorial, pues es fácil, porque llevas a la gente a la cárcel o los haces desaparecer físicamente y ya está. En el caso, digamos, de la cooperación o de la educación para temas, por ejemplo, de trastornos alimentarios, seguramente es mucho más difícil, ¿no? El que se porta mal hacerlo desaparecer sería poco ético. Y otra cuestión es hacer todo lo contrario, digamos, inundar la red, en este caso, de información buena, o como mínimo de referentes buenos, tanto en las dos clases. Es decir, de cuantitativamente ensombrecer o eclipsar la información mala. Eso, por ejemplo, el gobierno chino, insisto, lo está haciendo muy bien. Tiene miles de personas haciendo propaganda política en Internet que ensombrece o eclipsan las pocas opiniones malas que puede haber. Y la otra, si quieres, tener referentes claros de quién está dando la información buena. Si queréis, un ejemplo que creo que ha sido celebrado en todas partes, al menos en Cataluña sobre todo, cuando hubo los atentados en Barcelona, fue el papel que tuvieron las instituciones, sobre todo Mossos d'Esquadra, pero alguna más, de no os creáis lo que hay por ahí fuera, id a la cuenta de Twitter de Mossos d'Esquadra, que son los que están dando la información buena. Eso no sucedió de la noche al día, no sucedió porque de golpe pues,
que te fías de que Mossos va a hacerlo bien, sino que hay un trabajo previo de convertirte en referente, tanto el 112 como Mossos d'Esquadra, como Gobernación o Interior, de estar siendo referente en ese tema. Entonces hago un poco marcha atrás y vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? Cruz Roja o cualquiera que esté trabajando en temas de trastornos alimentarios, a lo mejor tú puedes creer que no es tu terreno o que tu terreno empieza cuando aquella persona está diagnosticada y cómo la vas a ayudar a su familia con dinero, con recursos, con formación, pero seguramente lo que tienes que hacer es atender a todo este ecosistema que teníamos antes. Ser consciente que hay esas comunidades de práctica positivas o negativas, totalmente destructoras, como las comunidades de anemia, etcétera, etcétera. Tener en cuenta cuestiones de educación, tanto virtual como presencial, las escuelas donde se están dando estas cuestiones, tener en cuenta, digamos, dónde se socializan los jóvenes, qué pasa con los padres que están sufriendo indirectamente esas cuestiones y entonces ver dónde incidir. Cuando haces un programa contra, en este caso donde decíamos, bulimia y anorexia, ya no te puedes limitar, al menos en el diseño principal. Después cada uno hará lo que pueda con los recursos que tiene. Pero parece ya que es perderse una parte importante de la película, incidir solamente en el tratamiento de aquella persona físicamente, sino ver cuál es todo el ecosistema. Y a partir de ahí trabajamos, como antes decíamos, con el tema de las leyes, ver quién está trabajando en esas cuestiones y apoyarse mutuamente. Tener un programa que trabaje con escuelas, que trabaje online con quién, con asociaciones de jóvenes, e intentar llegar a todas partes. Volviendo a tu pregunta, entonces, ¿cómo combatimos esa falta de información, de buena información? Creo que una cosa que, en concreto, Cruz Roja, Texos, Fundación Vodafone o referentes de este tipo pueden hacer es erigirse como instituciones legitimadas, centrales, donde uno pueda acudir sin ningún lugar a dudas. Es decir, cuando voy a buscar algo en Internet, en lugar de buscarlo en Internet, ya voy a buscarlo directamente a Cruz Roja, por ejemplo. 2, que Cruz Roja no desatenga esa cuestión y ya cuando vaya a buscar a Internet ya aparezca Cruz Roja la primera. Y esto no es solamente una cuestión de posicionamiento SEO y compañía tecnológico, sino como he hecho muchas cosas, como he hecho muchos partenariados, como he hecho muchos proyectos compartidos, cuando la gente va a buscar ya aparecerá mi iniciativa, aunque yo solamente la haya apoyado un poco, solamente la haya vinculado un poco, vehiculado, etcétera, pero sí aparecerá esa iniciativa. Entonces cuando la gente va a estar allí ya la va a encontrar. O intentar, insisto, que en esas comunidades de malas prácticas uno pueda entrar. No como elefante en cacharrería, sino con las nuevas lógicas de, digamos, de pares o de iguales que están trabajando en ellos. Sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo que tú, desde Cruz Roja, aconsejes una cosa que el youtuber de moda lo aconseje. Sabemos que eso tiene un impacto muy distinto. Pues bueno, tenemos nuestras lógicas comunicativas también a eso. Que no lo diga Cruz Roja, porque eso está muy bien y lo dice Cruz Roja y ya está, sino que el youtuber, la persona que está metida en esos temas, ese referente cultural, pues lo puede hacer. Ahora lo teníamos muy claro, había una señora que era una gran actriz, o sea, que era un gran actor, eran como en aquellos ministros honorarios de Cruz Roja o de UNICEF y decían cosas, y ellos salían en la tele y estaba muy bien. Tenemos ahora nuevos mensajeros, nuevos cónsules en Internet que nos van a permitir eso, tanto personas individuales como instituciones nuevas. Entonces, por eso, esa idea que decía antes de hacernos cuál es el mapa, que es enorme, qué herramientas de producción tenemos. Antes decíamos hackathon, pero producir contenidos nuevos, que no hace falta que los produzca Cruz Roja, puede producirlos otro, pero nosotros podemos ayudarles a que sea ese otro que los produzca. ¿Cómo se distribuyen? Pues antes los distribuía Cruz Roja, perdiendo tabillas, etcétera. Igual ya no es la mejor forma o no es la única forma. Vamos a ver cómo se puede distribuir esos nuevos medios, especialmente donde vayan a incidir más. Y ahí tenemos investigadores que tratan temas de juventud y nuevas tipologías de trastornos alimentarios, pero también tenemos organizaciones jóvenes que a lo mejor no son ni organizaciones, ni siquiera son fiscalmente reconocidas, sino que son un hashtag donde sabemos que la gente se agrupa alrededor de ese hashtag. Y nos guste o no, ese hashtag crea una comunidad virtual totalmente tácita, no explícita, pero sí existe esa comunidad y tiene arremolina a su alrededor miles de personas. Entonces, cuando yo ponía este mapa, un poco esa idea de, muy bien, ¿cuál es el nuevo mapa? ¿Cuál es el nuevo territorio? ¿Cuáles son los nuevos actores? ¿Cómo los mapeamos? ¿Cómo los conocemos? ¿Qué lógicas tienen detrás? En economía, en cultura, en creación de discurso, ¿cómo sitúan la agenda pública los nuevos temas? Y a partir de ahí vemos cuáles son nuestros objetivos, luchar contra los trastornos alimentarios. ¿Cómo lo hacemos nosotros directamente? Bueno, nosotros tenemos hospitales y tenemos ambulancias, ¿vale? Esa parte la cubrimos nosotros directamente, pero no hacemos nada si solamente nos llegan ya la gente que está desahuciada. ¿Cómo intentamos hacer nuevas estrategias en un lugar donde las instituciones se han horizontalizado, donde tenemos personas individuales que son nuevas instituciones y a partir de ahí, cómo tenemos esos temas?
parece que me escapo de la respuesta de cómo luchamos contra la mala información, pero la respuesta es tejer redes, nuevas redes de complicidades, donde cada uno es especialista en una cuestión, y no es solamente vetar la información mala, que es lo que parece que el ministerio quiera, o señalar con el dedo al youtuber malo y llevarlo a la cárcel, que es lo que parece que algunas leyes del Ministerio del Interior quieren ir hacia allá, digamos el nuevo ciberdelincuente. Eso es poner parches, eso es solamente la punta del iceberg, sino que es entender la lógica que hay debajo y como ONG, cómo legitimamos discursos, cómo producimos contenido bueno respecto a ese contenido malo, cómo hacemos complicidades, cómo empoderamos a los propios ciudadanos para que sean ellos los que reboten, si queréis, o refuten esa mala información. Yo creo que hay casos, si queréis, el ejemplo que más me viene a la cabeza hoy en día es cómo la lucha contra la violencia machista se está llevando a cabo en la red. No es porque haya un ministerio o un instituto de la mujer que funciona muy bien, ni lo hay ni funciona bien, sino precisamente porque hay nuevas herramientas y nuevas complicidades en la red, especialmente entre mujeres, pero no solamente, hay algunos hombres que están también ahí, que están haciendo que sea cada vez más difícil desinformar sobre temas de violencia de género, que sea cada vez más difícil, aunque todavía está ahí, tener miedo por temas de violencia de género, que se sepa cada vez más dónde se puede uno denunciar temas de violencia de género, aunque la policía a lo mejor no te crea, cómo tener estrategias de empoderarse y poder ir a la policía y cómo comunicar para que te crea la policía, para que te crea una juez o un juez, para que te crea tu familia, para que te crean tus amigos. Entonces, son cuestiones que de arriba a abajo tradicionalmente han funcionado muy mal, en parte porque tenemos instituciones machistas, pero es otra cuestión, pero de abajo arriba están funcionando muy bien. Entonces, ver quiénes son, en este caso la violencia machista, pero serviría para temas de anorexia y bulimia, etcétera. Ver esas nuevas relaciones, esos nuevos actores, cómo se produce la información, cómo circula, cómo se relacionan las distintas personas, cómo se crean nuevas comunidades, cómo se empoderan, cómo toman ellos mismos la conciencia del problema, del diagnóstico y de cómo abordarlo, y a partir de ahí ayudarles a ellos. Seguramente las marcas lo tendrán más difícil para capitalizar eso, tanto en cooperación es difícil porque uno a veces depende de esa visibilidad y en la industria todavía más porque uno depende de vender, pero seguramente parte de ahí, de mapear de nuevo, mapear relaciones e intentar ayudar a los que están trabajándolo para que funcione. Insisto, yo creo que hay ejemplos muy chulos que funcionan y el caso de la violencia de género es uno de los, para mí, los más paradigmáticos en el último año o 2 años. Creo que es para que se grabe. A ver, ¿existe el debate o se está hablando sobre la posibilidad que algún recurso tecnológico se convierta en adictivo ante determinados colectivos? Por ejemplo, crear un foro para determinados temas y que se convierta al final en un canal de distribución tipo WhatsApp, ¿vale? Yo tengo gente cercana en casa de mis padres, por ejemplo, con 70 años, pero están enganchadísimos. Y en el momento que reciben un WhatsApp, además con un tono de estos en plan, reciben un WhatsApp, dejan lo que tengan que hacer, aunque estén comiendo, y van a contestar ese WhatsApp porque ¿qué pensará el otro si no contesto inmediatamente? Un ejemplo, Es decir, recursos que pueden estar pensados para facilitar y ayudar a determinados colectivos, pero que puedan convertirse en una adicción. Y ahora, que no tendrá nada que ver, pero con la declaración esta de la OMS de que determinados videojuegos se van a considerar como adictivos y tal, porque te alejan de determinada realidad o de tu contexto o de tu entorno, ¿está en el debate también que algunos recursos tecnológicos puedan llevar algún tipo de adicción a determinados colectivos? Hay un consenso brutal a nivel científico, después en la calle hay otro consenso. Pero en el científico hay un consenso espectacular de que ni los videojuegos ni la tecnología y tal crea adicción en absoluto. Más allá de casos patológicos que les crea adicción cualquier cosa, digamos, hasta mirar debajo de las mesas. Entonces, realmente el consenso es espectacular, de que no hay adicción ni en videojuegos, ni en tecnologías, ni en foros, ni en WhatsApps, ni en nada, más allá, insisto, de 2 o 3 casos que se hacen adictos a lo que les caiga entre manos. La reflexión que hay después de esta afirmación súper categórica, e insisto, está muy apoyada por estudios de todo tipo, es de nuevo ver la sintomatología y ver qué causas hay detrás. Ahora, perdonad el ejemplo, pero seguramente lo reconoceréis muy, muy claro. A mí me distrae la tecnología de mi trabajo, pero nunca he dejado de tener sexo a medio, digamos, coito, por atender un WhatsApp, ¿no? Entonces, el problema igual es que mi trabajo no me motiva, pero el sexo me motiva, entonces ahí es donde vemos qué es lo que pasa.
hago esta broma, pero lo hemos entendido todos, ¿eh? Todo el mundo deja de trabajar por un WhatsApp, o antes nos íbamos a fumar o íbamos a hacer cosas, pero nadie deja de estar en la cama con su pareja por un WhatsApp. En el caso, no sé si es el caso de los abuelos o no, pero seguramente habría que ver si es realmente qué pensará o es realmente hasta qué punto mis relaciones afectivas, socializadoras, se pueden ver condicionadas. Entonces, vamos un poco más atrás. ¿Esa herramienta de WhatsApp es adicción o es un canal de socialización que antes, como estoy discapacitado, no podía salir, en el caso de mis abuelos, de un quinto piso sin ascensor? Entonces, como no podía salir de casa, me moría de asco en mi casa y en cambio ahora el WhatsApp me permite una ventana hacia afuera, ¿no? El problema es que el WhatsApp es adictivo, el problema es que WhatsApp me ha dado una cosa que antes necesitaba mucho y que ahora la tengo. Igual es que el WhatsApp es un sucedáneo de los nietos que no van a verme. Entonces, de nuevo, la terapia no es vamos a demonizar el WhatsApp, sino vamos a hacer que los nietos vayan a ver a los abuelos. Lo hago un poco así en tono jocoso, pero lo que, insisto, lo que la investigación nos está diciendo es que se está demonizando primero los videojuegos o la tecnología por unas cuestiones que, al menos en el DSM-4, no existen, en la patología, en la psicología, no están ni tipificadas ni nada, porque realmente no responden a lo que definimos como adicción, de que no se puede dejar, etcétera, síndrome de abstinencia, etcétera. Y lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. Es una salida, una necesidad, en este caso de socialización, muy fuerte, que nos están indicando hacia dónde iban las cosas. Entonces, el tema de WhatsApp y compañía van hacia aquí. El caso de los jóvenes, por ejemplo, que es uno de los grandes casos, jóvenes, en los grandes casos, está todo el día enganchado a WhatsApp. Bueno, lo que veíamos antes es que la gente dejaba de hacer los deberes para poder ir a la calle, al bar o a jugar a la calle. Si uno podía, cuando tenía 13 años, estaba todo el santo día en la calle, todo el día socializándose con sus compañeros en la calle y no haciendo los deberes en casa, normal. Entonces, quiero insistir mucho, el consenso es muy bestia sobre esa no adicción, menos 4 casos patológicos, y que hay que ver cuáles son las pautas de socialización de la gente, tanto de mayores como de jóvenes, o incluso de adultos, y cómo esas tecnologías sí están haciendo que abren una ventana hacia esa socialización. Luego habría que ver si esas ventanas están sustituyendo otras prácticas y el por qué. Es decir, preferimos ligar en Tinder que hacerlo en un bar. Bueno, entonces vayamos también hacia atrás. Lo que queríamos antes era casarnos o queríamos tener sexo rápido y placentero, o queríamos antes drogarnos para evadirnos de una realidad muy dura, o queremos drogarnos como un tema lúdico. Esta es otra cuestión. Es decir, la tecnología como droga, muy bien, pero las drogas sabemos que tienen como mínimo 2 grandes vertientes. Una lúdica, que es realmente que uno controla, pongo comillas en todas partes, pero uno controla y hace específicamente para tener una buena tarde un viernes, una buena noche un sábado. Y otra muy distinta es que viene de un entorno psicosocial o sociocultural muy distinto, que es de evasión, que es de salir de un agujero de exclusión social, de problemas familiares muy graves. Claro, aproximar las drogas en un caso o en el otro son muy distintos. Entonces, de nuevo, ese WhatsApp, ¿qué hace? ¿Sustituye qué? ¿O está sustituyendo realmente o está complementando? O WhatsApp entre jóvenes no sustituye nada, al revés, está amplificando una red de asociación o unas tendencias de socialización que precisamente son las que deben darse en esa juventud o en esa, digamos, en esa adolescencia, y lo que hace es amplificarlas al máximo, pero lo que quiere la gente es quedar con los compañeros en el bar o en el cole, y luego intenta amplificar más esa estancia en el cole o en el recreo con esas tecnologías. Entonces, de nuevo, vamos a ver, no son adictivas, 2, son el reflejo de algo, y ese algo es amplificar algo bueno / natural, o sustituir o amplificar algo bueno, algo malo o pernicioso que está pasando en otras partes, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena dar ese paso hacia atrás. Pero hay centros, ya empieza a haber centros para que se intoxican de redes móviles, entonces en algún momento se convierte adictivo. Hay algunos casos que se convierten en adictivo, pero déjame que vuelva un poco a la reflexión que hacía hace un momento. Por más que cojamos a una persona de familia desestructurada, donde se ha creado ese ambiente de delincuencia, porque está en un barrio totalmente segregado, por más que lo desintoxiquemos, sí, está intoxicado, se pincha heroína, vamos a desintoxicarlo. La probabilidad de que reincida a los 3 días de salir de la clínica es del 99%. Entonces, sí es cierto que esa persona está enganchada a la heroína, sí es cierto, puede ser cierto que esa persona esté enganchada a WhatsApp o lo que sea, pero insisto, la investigación que hacen los compañeros de psicología es que el 99% de los casos no es tanto que uno esté enganchado a esa tecnología, sino que la utiliza como
multiplicador o evasor de otras cuestiones mucho más profundas. Creo que en el ámbito, por ejemplo, de las drogadicciones, de drogas duras, está muy trabajado que más allá de la cuestión más paliativa o más biosanitaria de que esa persona se desenganche físicamente de la heroína, hay que trabajar en el ambiente social, hay que trabajar por darle un trabajo, darle una formación y, si puede ser, abstraerlo de un ambiente de exclusión social, de delincuencia, etc. Sí, está enganchado a la heroína, eso es cierto. En el caso de la tecnología, insisto, salvo casos muy patológicos, que alguno hay, pero insisto, son minoritarios, son muy pocos a juzgar por yo no es mi caso, que no es mi terreno, no es mi tema, pero por lo que dicen los compañeros de psicología son mucho menores que lo que generalmente atribuimos o que lo que generalmente decimos, y que lo que hacen es reflejar otras prácticas que, insisto, en el caso de los adolescentes están todos enganchados a WhatsApp y en realidad están enganchados a la socialización, que es lo que uno espera de esas edades. ¿Hay clínicas? Sí, Chumari Alfaro dijo anteayer que el cáncer se cura pensando en que no lo tienes, o que... No os riáis, o sea, hay mucha gente, y ahora no quiero poner el dedo en la llaga o a señalar a nadie, pero hay muchas clínicas sobre adicciones al sexo, adicciones a la tecnología, que tienen tanto fundamento como la homeopatía. Entonces, perdonad que entre en este tema delicado, pero para mí la homeopatía no tiene debate. A lo mejor hay alguno que sí, crea que sí, entonces tenemos un problema, ¿no? Y hay algunas cuestiones que no están fundamentadas en... desconozco los casos de clínicas, insisto, algunos casos sí están diagnosticados en tecnología, son los menos y obedecen a otras patologías o otros vectores de exclusión social mucho más fuertes y que son los reales. Primero lo digo en titulares y después lo intento profundizar. Sí, será una pasada, será, no sé si hegemónico, pero sí que la realidad virtual tiene un futuro muy, muy, muy importante en cómo la humanidad se define y actúa. Lo digo así a lo bestia, ¿eh? Y sobre el invertir, pues no lo sé. Cada uno sabrá el rendimiento que puede tener eso tanto a corto como a medio plazo. A largo plazo, insisto, creo que sea muy claro. A corto o a medio uno tendrá que ver el coste de oportunidad. Si no quiere invertir y tiene 20 años para invertir en ello y luego va a ser capaz de, como una hipoteca, un banco, ¿no? Un banco puede dar muchas hipotecas porque después en 20 años va a cobrar esos intereses. Si desde cooperación al desarrollo se podrá hacer, no lo sé. Ya intento bajarlo. Una cosa sobre la que cada vez hay más consenso a nivel educativo es que se aprende haciendo, y se aprende haciendo sobre todo cuando hay una emoción vinculada muy fuerte. El 3D, sobre todo cuando hay 3D, o sea, realidad virtual. Entendemos que la realidad virtual lo que tiene de nuevo con la realidad no virtual, si queréis, es la interacción en 3D. Es decir, que yo puedo tocar y coger cosas que antes no podía. Antes lo hacía con un ratón, entonces tenía un mundo en 3 dimensiones en la pantalla, o más o menos una simulación en 3 dimensiones, pero el input era 2D. Si habéis visto Iron Man, sabéis de qué estoy hablando. Entonces Iron Man, el hombre este diseña su armadura no con un ratón o un lapicero óptico, sino que realmente tiene una realizadora en 3D de la maqueta y físicamente mete la mano dentro del guante, que es una realidad virtual, es un holograma, pero responde a sus estímulos, y él incluso, como lleva un guante también dentro, responde tiene tacto, digamos, tiene sensaciones de frío, de calor, etcétera, y puede cambiar la realidad. Entonces ese input en 3D, eso será una pasada. En 2D, o si queréis en 3D, lleva años simulándose temas de simuladores de vuelo. Entonces, afortunadamente, los pilotos ya no matan a nadie aprendiendo a pilotar, lo hacen en una cabina, que realmente es una cabina física, pero que en el fondo es realidad virtual, porque ese avión solo tiene 2 metros de largo, no tiene 200 metros de largo, y no estrellas a 200 personas con ellos, sino solamente a ti. Pero eso claramente es físico,
es la idea de ese aprendizaje virtual. Yo creo, probablemente no en 20 años ni en 50, en 50 a lo mejor sí, pero que aprenderemos a hacer una reanimación cardiopulmonar en 3D en realidad aumentada. Estoy prácticamente seguro que eso se va a conseguir, sí o sí, con diferentes sensores, con trajes, pero sea realidad aumentada. Entonces, creo que sí vale la pena invertir en 3D porque eso será así. La parte más fácil, si queréis, no sé si habéis estado en Medina Zara. Pues Medina Zara es una ciudad, digamos, que está en Córdoba, que las ruinas de la ciudad, pero tú solamente ves las ruinas y te imaginas cómo podría ser aquello de verdad. Con unas gafas de realidad aumentada lo verías reconstruido, pero no chocas contra las paredes, ¿no? Entonces, una primera parte es cómo aprendemos con ese 3D. La experiencia de usuario sea muy distinta, pero, insisto, cuando tengamos trajes de realidad virtual con los que podamos interactuar con la realidad virtual y nos den retorno, la interacción va a ser una pasada y aprenderemos a pinchar a la gente con 3D, aprenderemos a hacer relación cardiopulmonar en 3D y no solamente aprenderemos, sino que tendremos un retorno brutal con muchos datos de que si estamos apretando el esternón demasiado arriba o demasiado abajo, si estamos pinchando una arteria o una vena, si estamos pinchándole de canto o estamos de través. Entonces realmente aprenderemos muchísimo. No, pero además, que es la parte para mí importante, no solamente aprenderemos más o mejor, sino que yo estoy seguro que cambiará la forma como nos relacionamos entre nosotros mismos. Hablábamos de sexo hace un momento. Yo creo que en un futuro no muy lejano tendremos sexo con nosotros mismos en 3D. Además, la industria del sexo está... No, es verdad, o sea, pero no con muñecas o muñecos, sino que lo haremos con unos trajes que nos darán a un aporte sensorial y nos permitirá acostarnos con quien queramos y además tener una sensación más o menos real, reproducida, pero real, de eso. Significará que podremos aprender a pilotar aviones, podremos no solamente aprender, sino a pilotarlos y a tener la sensación parecida a ese piloto. De hecho, ahora mismo la tecnología más o menos ya existe. El problema tiene dos problemas. Uno, el coste que tiene, que es extraordinario y por tanto no se puede democratizar. Y después que todavía la computación no nos permite que esa animación, que ahora son unos pocos polígonos, pueda ser millones y millones y millones de polígonos y el procesador pueda procesarlos al tiempo necesario para dar un retorno más o menos creíble de que estamos en el mundo real. Pero a veces eso suceda y es cuestión, insisto, de poco tiempo o relativamente poco tiempo, cambiará cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo hacemos videoconferencias donde nosotros estaremos aquí y realmente creeremos que estamos aquí. Entonces creo sinceramente que sí vale la pena invertir. Ahora mismo el coste es muy elevado, probablemente la Corporación de Desarrollo no puede invertir directamente en ello, pero sí puede proponer problemas, si queréis, graves o claves que permitan hacer eso. En el caso de la automoción, perdón, de la aviación, ahí el retorno de la inversión estaba muy claro. En lugar de estrellar aviones que valen millones de euros, vamos a estrellarnos virtualmente, entonces ahí valía la pena invertir. Ahora mismo pincharle a alguien mal y que le salga sangre, pues más que un guantazo no nos puede llevar a ninguna parte, ¿no? Pero habrá que ver, seguramente en temas de formación y desarrollo. Exacto. Si realmente vale la pena iniciar ese camino, porque hay como las dos vertientes, ¿no? Porque también por otro lado se están a nivel más infantil, hay como esa disputa, ¿no? De si es malísimo para que las niñas, porque se está diciendo que está prohibido, que no se quiere, que no se debería, tal. Y por otro lado hay un lado de profesores que dicen que no, que es que en el futuro y que en el futuro escolar acabará. Yo creo que será la realidad virtual será como los coches, estará en todas partes, si queréis, como la televisión. Estará en todas partes, será totalmente hegemónico y normal, como sonarse los mocos con un pañuelo de papel. Eso a muy largo plazo, sobre todo por el coste de la tecnología que tiene ahora mismo. Pero eso yo creo que 99% cierto creo que será así. Lo que sí podemos hacer, digamos, desde el ámbito más del tercer sector, es priorizar hacia dónde va eso. El sexo solamente no es una parte que nos interese mucho, aunque además ya habrá mucho dinero ahí metido. Y una parte que nos interesa mucho al tercer sector es el acompañamiento. Entonces, una cosa que la tecnología no ha conseguido resolver todavía es la sensación de presencia física, de presencia real de las personas. Y en cambio sí sabemos que tanto para la adopción de la tecnología como para que funcione su impacto, esa sensación de presencia física es muy importante. Todo lo que sea en aprendizaje, en acompañamiento, en trabajo social, en comunidades de, si queréis, más de trabajo psicológico o de estar juntos, de acompañamiento de enfermos, de acompañamiento de gente mayor, etcétera, poder
maximizar que ese acompañador, ese educador está allí, aunque no esté, para mí es una parte que yo, si yo estuviese en vuestra piel, priorizaría. Es decir, trabajar con gente que me ayude a que mi trabajo que hago remotamente, con teleasistencia, con teléfono, por una videoconferencia, lo pueda hacer y que la otra persona crea realmente que estoy allí. Y os pongo un ejemplo que os parecerá lacrimógeno y frívolo y que lo simplifico, pero que un abuelo pueda creer que yo estoy allí, aunque yo no esté allí, va a ser un cambio brutal en los tratamientos de 1000 cosas, incluso de la medicación de ese abuelo. Y ese abuelo ahora podemos hacer con voluntarios, que es como Cruz Roja lo hace pues, la mayor parte de las veces y funciona genial, pero siempre nos dejamos una parte de gente que no va a estar allí. Poder llegar al 100% de la gente con tecnologías más o menos muy pervasivas o muy de presencialidad y que nos ayuden a estar con ese abuelo que siempre nos lo dejamos al margen porque no tiene tecnología, porque no está en una zona urbana, porque es totalmente analfabeto en temas tecnológicos y no sabe ni prender el Skype, etcétera. Si yo estuviese en cooperación en temas de cuidados sociales y trabajo social, priorizaría al máximo que alguien me ayude a eso. Y además, volviendo a lo de antes, alguien lo podrá comercializar en temas de, insisto, sexo, que es muy comercializable, y yo intentaré no comercializarlo y al cambio intentar tener un impacto brutal en temas de envejecimiento activo, de teleasistencia, de empoderamiento, de tal. Entonces ahí, por ejemplo, es una vía que yo creo que el tercer sector puede trabajar muchísimo, en temas de telepresencia, si queréis. Doy unas explicaciones muy largas, me parece. Y la realidad aumentada, yo creo que es muy importante no verlo de manera aislada. Es decir, por ejemplo, yo imagino esta persona mayor, este abuelo, esta abuela, que tiene un avatar afectivo, que es un nieto, y que aparece eventualmente para recordarle, por ejemplo, la toma de medicación. Yo creo que dicho así a lo bruto, sin toda la parte socioafectiva, todo lo que está en su red alrededor, suena como muy frívolo, de simplemente voy a ponerle este avatar ahí puesto. Yo creo que el reto principal será que esté rodeado de todos los servicios que ya hace Cruz Roja y que sea una herramienta más que sume. O sea, que la amplifique. Nosotros, por ejemplo, ahora con el hackathon que comentaba antes Tito, es el que intenta empezar a aunar eso, la infancia hospitalizada y la realidad aumentada y virtual. Entonces, lo que se pretende no es sustituir la labor que ya hacen los voluntarios cuando van al hospital para entretenerles durante algunos chavales y chavalas que están de larga estancia hospitalizados, sino hacerles que su estancia sea más agradable, que puedan seguir estudiando, que sí, puedan seguir participando socialmente. O sea, que de alguna manera sea eso. Y yo creo que va a ser, el reto es que siga ligado con los servicios que ya ofrece Cruz Roja, no perder la parte humana, o sea, la parte cálida, que por mucho que te la dé la realidad virtual, tú puedes sentir cosas, pero está claro que siempre va a haber una realidad que va a ser la real. Yo creo que no solo estamos enfocados a paliar, a prevenir, sino también a más. Tenemos un motor y es grande mi lado, tenemos un motor que es el voluntariado, también creo que es un puente hacia todo lo que estamos intentando trabajar, ¿no? De las nuevas formas de colaboración, etc. Todo el mundo este es un puente a capacidades que no nos llegan a lo mejor al volumen que necesitaríamos para desarrollar muchas de las actividades que necesitamos, un puente para acercar a esas personas a las que necesitan. No solamente el recurso de aprendizaje, que es importante, sino que en el tema de nuevas formas de colaboración también hay todo un mundo ahí que... Yo quería hacer dos comentarios a esto. Uno sobre la complementariedad y otro sobre la suplementariedad. La parte complementaria. Y volviendo al caso del cáncer de mama que ha salido hace un momento como anécdota, pero que a nivel personal pues tengo una experiencia cercana a esta cuestión. Evidentemente, en temas oncológicos no puedes sustituir al médico, ni mucho menos se tiene que haber un tratamiento detrás o una intervención quirúrgica, pero sí, por ejemplo, puedes informar a esa persona, no directamente, porque eso tiene un coste en tiempo, que al final es dinero, y que además muchas veces no puedes tenerlo, sino explicar qué es un tumor de mama, qué son los ganglios, qué función tienen los ganglios, qué es el ganglio de centinela, qué son los otros ganglios, y explicar a esa persona antes o después, da igual, de una intervención, qué significa que te quiten el ganglio de centinela y que no, es una cuestión que ahora da mucho miedo a los médicos, porque qué van a pensar, pero si no lo haces tú, lo va a hacer el mismo con la Wikipedia, que es seguramente mucho peor, porque no va a ir guiado por ti. Entonces, hay una parte de esa parte de complementariedad de que sin sustituir el trabajo del médico o de la gente de enfermería,
poder decir, mira, mírate estos documentos, mírate esta página de internet que te va a explicar qué es el cable centinela, qué no lo es, producido por Cruz Roja, producido por alguien amigo o producido por la Wikipedia o por quien sea. Creo que es una parte de complementar la acción humana que no sustituye al humano, sino que al revés, te da una relación de empoderamiento muy, muy importante donde tú puedes dialogar mejor con tu médico. Y hay gente que dirá, bueno, pero eso sirve para estadios de educación muy altos donde uno comprende lo que está... Bueno, yo creo que hay formas muchas de explicar las cosas sin tener que entrar en si la beta-transaminasa Z es un marcador oncológico mejor o peor que otro, sino que puede explicarle a alguien esos ganglios, ese tumor de mama, cómo funciona y cómo funciona incluso a todos los niveles. Entonces, una parte es la tecnología como complemento a una acción humana, pero luego otra cosa que se ha achacado a la tecnología que me parece muy injusta, y como yo vengo de la educación online, pues nos hemos sentido en los últimos 20 años de educación online, es mucho mejor tratar con el médico cara a cara, o es mucho mejor ir a la universidad, al campus universitario, que no hacerlo online. A lo mejor sí, también es discutible esa parte. Yo he tenido buenas experiencias y malas experiencias en campus universitarios presenciales, pero es que a veces no es esa la disyuntiva, a veces es el online o nada. Entonces, creo que vale la pena también incidir en esa parte. A veces le pedimos al online que haga maravillas, y tan maravillosas que se dice, bueno, pues siempre será mejor lo presencial. Pues a lo mejor sí, a lo mejor lo que decíamos del sexo presencial va a ser siempre mejor que el virtual. Pero es que hay casos que esa disyuntiva no existe. Para zonas rurales, aisladas, o para personas que viven solas, que no tienen familiares cerca, pues no puede ir al médico, no puede ir a la universidad, y no puede decir que o es online o se queda fuera, o hay teleasistencia o se queda fuera. Y fuera quiere decir que se queda fuera y se muere de inanición, o se muere porque no puede pagar la luz o el gas, o se muere porque no utiliza bien aquello, o es que poco se muere porque eso pasa. O sea, la gente se muere porque no tiene contacto con los humanos, y a lo mejor tecnológicamente podemos llegar. Es que sería mejor que fuese un voluntario Cruz Roja físicamente. Sí, claro que sería mejor, pero es que esa no es la disyuntiva. Entonces, creo que hay que evitar eso de lo mejor enemigo de lo bueno, e intentar que hay veces donde uno debe, entre comillas, rendirse e intentar pues si lo bueno no puedo conseguir, a lo mejor no puedo conseguir, vamos a lo segundo. Lo segundo, luego podríamos hablar, ¿no? Si puede ser complementario a otras acciones, o incluso si la formación mixta puede ser mejor incluso que la presencial sola. Pero también escapémonos un poco de a veces ese debate donde nos lleva a la sociedad de sería mejor lo presencial. No, claro que sería mejor, pero es que no puede ser. No puede ser porque no tengo acceso físico, o porque con el dinero que tengo no llego a todo el mundo. Entonces escojo si con ese dinero llego a todo el mundo virtualmente o llego solo a la mitad. ¿A qué mitad llego? ¿Con qué criterio voy a dejar esa otra mitad fuera? Bueno, pues hay que ser conscientes de lo uno que uno tiene y dónde puede llegar. Entonces, creo que esos dos debates de complementariedad y falsa suplementariedad, donde realmente no es que uno sustituya a los humanos, sino que sustituye la nada más absoluta, también es una cosa que debemos hacer pedagogía nosotros. En relación al tema de la complementariedad que ahora decías, y en relación también al tema del voluntariado y lo que hacemos bueno, yo también he sido formador virtual y por lo tanto he trabajado en aula online. Lo que es la realidad aumentada trasladada a las comunicaciones, lo que sí que podía propiciar por una parte es en relación al tema del voluntariado. Precisamente hace pocos días vi una noticia de que el voluntariado en España se había reducido en 300.000 voluntarios este año, 2017. Pues bueno, sin quitar el papel del voluntario, pero un voluntario que ahora hace un acompañamiento a una persona mayor en 4 horas, porque se tiene que desplazar, estar 1 hora con la persona mayor o con quien sea, y volver, a lo mejor podría hacer 4 actuaciones en el mismo periodo de tiempo sin desplazarse, siempre que la realidad virtual sea lo que estamos diciendo, mucho más próxima, que dé la sensación de cercanía y demás. Y en el tema de la formación pasa exactamente lo mismo. Rompería la barrera entre lo que es la formación online y la formación presencial, porque a fin de cuentas tú podrías tener un aula distribuida en el territorio, sea nacional, sea mundial, da lo mismo, y tú podrías interactuar con cada una de las personas con las que estás entrando. Yo creo que el gran reto realmente está en trasladarlo a lo que son los sistemas de comunicación, igual que el teléfono supuso para el tema de la teleasistencia, para toda una serie de cosas, un avance. La realidad aumentada en las comunicaciones puede ser el gran reto del futuro. Ese es mi teléfono, lo siento.
Tres comentarios a esto. Uno, el que has dicho tú, de optimizar el tiempo del voluntario. Y ahí nada que añadir, digamos, ¿no? Ya lo hemos hablado y es esa optimización que la tecnología nos permite. Pero hay otras dos cuestiones que se refieren precisamente hacia adentro. Es decir, cuando hablamos de tecnología o de teleasistencia o de asistencia, tendemos a pensar mucho en nuestra relación con el beneficiario de la ayuda o de la cooperación, pero muy poco hacia adentro. Es decir, vamos a formar a la gente online. Bueno, pero ¿y nuestros voluntarios nos formamos online? Esa es otra cuestión, ¿no? O vamos a hacer comunidades de práctica entre enfermos y cuidadores. Ya, pero ¿hacemos comunidades de aprendizaje dentro de nuestros voluntarios para que ellos mismos se enriquecen a sí mismos? Un proyecto que además inicialmente hicimos con Cruz Roja hace, pues no sé, unos 15 años con la UOC, era precisamente esa parte de voluntariado virtual donde al final uno se sale por arriba, digamos. Cuando tiene 20 años es muy fácil ser voluntario, a medida que tiene trabajo y responsabilidades familiares se acaba saliendo. Entonces la sociedad le plantea un dilema que es falso, que es o vienes a Cruz Roja o a Amnistía Internacional, donde sea, a cooperar cada sábado o no te queremos, ¿no? Entonces, ostras, hay un lugar para ese voluntario virtual que yo desde mi casa, a la hora del café, en el trabajo o el domingo, mientras los niños están haciendo los deberes, puedo ser voluntario. Y es una parte que todavía hoy, sorprendentemente, se plantea muy poco, digamos, de ese voluntario, de ese trasladar hacia adentro la tecnología y no solamente hacia afuera. Y luego otra cuestión que tiene que ver con el dato que has dado, y es que, aunque es verdad, sí, es solamente cierto que la gente está abandonando, iba a decir en masa, vamos a decir que está abandonando tanto el voluntariado como el compromiso, el activismo político. Todos los sindicatos, los partidos políticos y las ONG ven como su personal, si queréis, no asalariado, está yéndose. Esta gente no se está yendo al sofá. La mayoría de ellos, insisto, también con datos en la mano, se van a hacer cosas. Lo único que lo hacen es fuera de las instituciones. ¿Por qué? Por mil motivos. El caso de los partidos políticos es uno, solamente las ONGs es otro. Pero el corsé institucional, ese tener que coincidir en el espacio y en el tiempo, no tener posibilidad de hacer iniciativas propias porque vienen de arriba a abajo, etcétera, 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 hace que vayan a ambientes mucho más flexibles y horizontales. Creo que en España, en el caso de la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, es un caso paradigmático de organización que ni siquiera tiene NIF, así que no existe. Si uno dice que hace voluntario de la PA, no va a salir las estadísticas del ministerio porque no existe como tal, pero que tiene miles de personas trabajando allí o colaborando con la PA. Y en cambio ha tenido un gran éxito. Entonces, vamos a ver también, además de la parte de voluntariado virtual o internamente, cómo vamos a esos caladeros de gente muy comprometida socialmente, pero que se han ido de la ONG por mil motivos que sea, ¿no? Y convertimos cosas que ahora mismo no se consideran voluntariado en ser voluntario. Y déjame que vuelva al tema de la violencia de género en Internet. Si ahora decimos que retuitear un tuit antimachista es voluntariado, pues os vais a reír todos. No, voluntariado es irse a Tanzania a luchar contra el cólera y a potabilizar agua y que la gente no se muera de diarrea, de disentería, pero hacer un tuit en Internet, bueno, pues yo personalmente creo que sin comparar el compromiso social que significa irse un año a evitar el cólera potabilizando agua con un retweet, no voy a comparar eso, pero creo que hoy en día en España es mucho, mucho, mucho más difícil no ser machista, sino decir que uno lo es, o tener comportamientos machistas que hace pues un año. Yo creo que eso es así, y una parte importante es la comunidad de personas que, tanto por Internet como por otros aspectos, han conseguido imponer un relato o una agenda pública que es francamente antimachista comparado con hace un par de años. ¿Eso se ha conseguido con voluntariado? Pues explícitamente, y si vamos a la definición de voluntariado de Cruz Roja, seguramente no. Pero pensar que eso no es trabajo solidario, que eso no es trabajar por unos derechos humanos, que no es trabajar por la igualdad, también me parece muy injusto, porque hay gente que está ahí militando y haciendo muchas cosas. Si lo hiciese en una asociación de, por ejemplo, Amnistía Internacional trabajando por la mujer, sería voluntariado. Como está todo el día metido en Internet intentando cambiar esas prácticas, no lo es. Bueno, seguramente tenemos ahora mismo un gran reto delante como organizaciones del tercer sector de cómo que eso trabaje para nuestros objetivos, o mejor dicho, cómo nosotros ayudamos a esas personas que están trabajando ya por los mismos objetivos que nosotros, pero en una relación de voluntariado muy distinta. Algunos le llaman casual, voluntariado casual, o de tiempo real, o llamadle como queráis, que además son gente, muchos de ellos, que están en ONGs.
pero, ostras, que nos hace un reto, que es cómo redefinimos el voluntariado, o si queréis, la acción cívica, para que no se mezclen las cosas, pero cómo esa acción cívica acaba teniendo un impacto real. A lo mejor no es una persona que hace muchas cosas, son miles de personas que hacen cosas prácticamente ínfimas, que a título personal es verdad que son mucho menos comprometidas, pero que si le damos la vuelta, lo veamos al objetivo final y lo que se consigue, a lo mejor es tan equiparable o más con lo que están haciendo grandes instituciones. ¿Eso es bueno o malo? Una, eso es así. Por tanto, negarlo no nos lleva a ninguna parte. Dos, vamos a no juzgarlo por el compromiso social, sino por los resultados finales. Y tres, podemos hacer algo complementario desde las instituciones, desde las organizaciones con esas personas, miles de ellas, que seguramente también donan a Cruz Roja, o donan a Intermón, o donan a Misa Internacional, o donan a médicos, o donan a... pero que ya no creen que su acción esté el sábado por la tarde allí pues trabajando, sino que lo hacen de otra forma distinta. Entonces, yo creo que a mí me gusta decir siempre que no es o una cosa o la otra, sino que es un mapa que se ha abierto y hemos visto que el terreno no era aquello que teníamos mapeado, sino que es mucho más grande y que habrá que convivir con ese nuevo mapa, los nuevos actores, las nuevas prácticas y entonces verlo ahí. Entonces, para mí, esa parte es el gran reto, porque las organizaciones no lo hacemos bien, no estamos acostumbrados, hablo en primera persona del plural porque a la universidad le está pasando exactamente lo mismo, pero que está ahí y negarlo, o mucho menos demonizarlo, como decíamos antes de las adicciones, la verdad es que no nos lleva a ninguna parte, sino al revés. Ese mapa nos excluye a nosotros, es decir, no nosotros no nos excluimos, sino nos excluye a nosotros. Entonces viene un 15M, nadie nos interpela y nos sorprendemos porque la sociedad no nos tiene en cuenta. Pues igual una parte de culpa también es nuestra. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya, porque creo que también los compañeros podrían esperar que volvamos para el trabajo. Muchísimas gracias por tu colaboración. Yo creo que has tocado además con muchos palos que cada uno a lo mejor en nuestras áreas nos llevamos a ir de aprendizaje, de reflexión, y ya también te tenemos identificado para futuras colaboraciones o reflexiones o por lo menos consultas. Así que muchísimas gracias. Nosotros.